Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en León, Guanajuato, en la Cámara del Calzado. La Cámara de Industria del Calzado. Ajá. Y que estamos aquí con nuestro invitado especial, que la verdad le agradezco mucho. Y yo lo he visto en algunas conferencias en plataformas importantes. Y te agradezco mucho que aceptaras esta entrevista. Al contrario, gracias por la invitación. Él es Javier Piña, es diseñador de modas, conferencista, cazador de tendencias, y ahorita nos dirás un poco más de qué es lo que haces, cómo te has desarrollado. Me gustaría que empezaras un poco como la historia, a lo mejor si desde que empezaste a estudiar, por qué te llamó la atención eso, y poco a poco llegar hasta donde estamos. Sí, fíjate que toda mi vida he estado relacionado con la industria de la moda. Mis papás, bueno, mi papá durante mucho tiempo se dedicó a la curtiduría. Y posteriormente mi mamá tenía un negocio de marroquinería. Entonces desde siempre tuve como que cierta relación con el tema de moda, con el tema de el diseño sobre todo, y eso me fue como encaminando poco a poco a tomar la decisión. ¿Qué fue lo que detonó que yo decidiera estudiar moda finalmente? Fue yo creo que el hecho de que estuve trabajando en el taller durante muchos años y que aprendí toda la parte de fabricación. Y la otra es que en mis primeros viajes, pues bueno, me inspiró muchísimo todo lo que veía de las demás marcas, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención cómo estas marcas presentaban los productos de una manera tan diferenciada, cómo el diseño era tan, pues de alguna manera tan auténtico, tan original. Y eso me fue llevando a investigar más, a meterme más a profundidad qué hacían estas marcas, quién eran los principales diseñadores, de qué manera trabajaban, cómo era que llegaban a esa conclusión de poder generar un diseño de ese tipo. Entonces todo eso fue llevándome a tomar la decisión de estudiar moda. Nos dices que desde chico, ¿como desde qué edad ibas primero, si todavía existe el taller de tu mamá? Sí, todavía existe. De alguna manera yo sigo todavía apoyando en ese taller, con el tema de información, con el tema de patronajes y un poco el tema de producción. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad más o menos? Yo empecé a trabajar como desde los 12 o 13 años en el taller, a empezar a ayudarles con algunas cosas, no hacía mucho. Pero pues, desde antes ya ibas. Pero desde antes, te antes, llevaban, sí, digamos, de niño, de 6, de 7 años. De 7 años yo ya estaba ahí, y me empezó a interesar mucho lo que hacían, ¿no? Empezar a identificar, quizá no hacía como procesos muy importantes al inicio, pero pues sí me tocaba de alguna manera apoyarles como adornar las chamarras o las bolsas, y entonces pues eso fue enamorándome un poquito de toda esta industria. ¿Y te llevó tu mamá como, porque a veces nos llevan como pues obligación, pues así de, no, pues tienes que acompañarme? ¿Fue así y ellos dijeron, no, pues tienes que trabajar, o tú fue como que tú querías, como con curiosidad? Pues, al inicio sí iba, obviamente porque pues ella tenía que estar ahí, y generalmente cuando estaba de vacaciones en la escuela pues me la pasaba ahí en ese taller, ¿no? Entonces yo, con el afán de no aburrirme tanto, me ponía como a ayudarles de alguna manera, y eso fue despertando como mi curiosidad para aprender otros procesos, ¿no? Aprendí primero todo el tema de el adorno, y luego me fui al tema del corte, y luego estuve en el tema de pespunte. Entonces sí conozco todo el proceso. Sí he armado una bolsa de principio a fin, por ejemplo, o una chamarra de principio a fin. Pero no me bastó, sí quería como que a especializarme y aprender un poquito más de toda esa industria, ¿no? ¿Tienes más hermanos? ¿Eres hijo único? Tengo más hermanos, en total somos 4, son 2 mujeres y somos 2 hombres en la familia. ¿Y todos entraban ahí o hay diferentes de que no, pues a ella no le gustó, a mí sí? Sí, al final todos vivimos el proceso de estar ahí en algún momento. Esa es la realidad, pero quizá uno menos que otros, ¿no? O sea, mi hermana la mayor, ella y yo creo que tuvimos mayor incidencia. ¿Son los más grandes? Sí, en el taller, pero mis hermanos más chicos, ellos ya quizá no tuvieron como tanto como esa participación o como ese tema. Sí estuvieron,
pero de alguna manera ya tuvieron la oportunidad de ellos de a lo mejor hacer otras cosas, ¿no? Mientras que nosotros sí estábamos ahí, porque pues mis papás le dedicaban mucho más tiempo en ese momento a su trabajo, entonces sí, de una forma importante creo que nos afectó de diferente a todos. Pues se llevan, o sea, hay Nos una llevamos, distancia entre los dos primeros sí, y los más chicos. Sí, hay una distancia como de 6, 7 años más o menos. Entonces, pues sí, fue diferente, ¿no? Fueron como 2 etapas y en ese sentido, pues mi hermana la más grande sí estuvo, incluso ella tuvo negocios de comercialización de marroquinería. Ah, ok. O sea, sí estuvieron muy influenciados. Muy influenciados, sí. Y pues mis hermanos más chicos tuvieron la oportunidad ya de elegir otras cosas, de estudiar otras cosas incluso. Entonces, pues ellos ya estuvieron un poquito más ajenos a ese tema. ¿Y en dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad de La Salle, aquí en León. Sí, fue una alternativa que tuve, porque sobre todo cuando yo estudié, todavía no había muchas escuelas de moda aquí en Guanajuato, eso era una realidad. Sí, ahorita hay mucha oferta. Ahorita hay mucha oferta, en ese entonces pues iniciaba, creo que la carrera, casi éramos como la tercera o cuarta generación. Perdón que te pregunte, ¿se puede saber tu edad? Sí, tengo 38 años. Ah, ok. Entonces, pues era un... Pues era la única alternativa literal que había aquí en la ciudad. Entonces decidí pues incursionar en esa carrera. Afortunadamente en ese momento tuve maestros muy buenos y que de alguna manera me ayudaron a poder lograr lo que ahora he llegado a hacer, sí. En ese momento, bueno, ahorita, según entiendo, es moda y calzado. Sí. En ese momento también era moda y calzado. Sí, nació como moda y calzado, siempre ha sido así, obviamente por lo que la ciudad representa, por la industria que tenemos y demás, pues sí tendría que estar como muy enfocado a esa parte, ¿no? Y a ti, bueno, obviamente tienes como toda la enseñanza de, pues no del calzado, pero sí de las pieles, de los cutideros y todo esto. ¿Pero te llama más la atención las prendas de vestir o si te gusta más esa área de la marroquinería por cómo estás aquí o cómo ha sido? Fíjate que ambos, la verdad es que a mí el tema del calzado y la marroquinería fue algo que de inicio fue apasionante, o sea, me llamó mucho la atención. Las prendas sí me gustaba diseñar prendas, pero no sé, encontré como un cariño muy especial hacia el tema del calzado principalmente. Ahí fue donde me enfoqué gran parte de la carrera y posteriormente descubrí que lo que más me gustaba hacer era el tema de cool hunting. O sea, ahí el tema de la investigación, todo el tema del aterrizaje, los reportajes de tendencias, obviamente toda la investigación que se hace en las ferias internacionales, los aparadores y demás. Entonces, sí me fui especializando, ¿no? Primero, yo ya dominaba ciertos procesos, por ejemplo, en el calzado y la marroquinería, entonces me fue mucho más sencillo poder pues enfocarme en eso, y eso después provocó que empezara a trabajar con personas que me enseñaron toda la parte del cool hunting, ¿no? Cómo investigar, dónde darte cuenta realmente dónde está la información, qué tipo de tendencia es, si es una tendencia que realmente se va a establecer como un estilo de vida, si no, si va a ser una tendencia pues pasajera. Entonces aprender a identificar cómo los mercados se van leyendo, cómo se van construyendo y también cómo van actuando los consumidores. Y digamos, encuentro con esa parte de la moda, ¿en donde fue? ¿En la escuela cuando tú dijiste, o sea, o en qué momento ya había salido? ¿En qué momento empezaste? No, sí, fue la escuela. La verdad es que yo siempre he sido una persona bien proactiva y desde la escuela yo empecé a trabajar. O sea, yo nunca dejé de trabajar. Yo seguía trabajando en el taller con mi mamá, y yo estudiaba a la par y aparte tenía, o sea, me dieron la oportunidad de trabajar en un despacho muy importante en ese momento que se llamaba Hunt, que estaba a cargo de 2 diseñadores fantásticos, que es Javier Pérez-Andí y Eric Pérez-Andí Hurtado. Entonces, ahí fue donde realmente empecé a entender un poco cómo funcionaba todo el tema de la industria, ¿no? Porque
pues venía de estar en un taller, sí de estar en una fábrica a lo mejor, o en una curtidora, en una curtiembre, pero no tenía ese panorama completo de qué parte del proceso estoy yo, dónde termina, cómo es, y empezar a entender mejor por qué se estaban fabricando las cosas que yo estaba fabricando, porque pues era así como de, esto se está vendiendo, pues hazlo, ¿no? Pero no había una explicación de por qué se está vendiendo ese tipo de bolsa, o por qué se le aplican ese tipo de materiales, qué está sucediendo en el mundo para que eso se esté comprando de esa manera. Entonces ahora entiendo ya todo ese proceso. Cuando tú estuviste con tu mamá, ¿había un diseñador, ella era la que diseñaba? ¿O cómo No, era esa área? sí, no, nunca tuvimos un diseñador, esa es la realidad. Siempre fue como una empresa que creció de manera orgánica, o sea, que fue creciendo en función a sus necesidades. Que digamos la mayoría es así. La mayoría es así y esa es una realidad, pero obviamente el yo estarme especializando en ese sentido luego nos ayudó muchísimo porque pudimos detectar elementos, diseños, tendencias que podemos utilizar a nuestro favor, que teníamos los materiales y la facilidad de fabricar porque teníamos también esa capacidad instalada en la fábrica o en el taller para poder crear ese tipo de productos y aprovechamos la oportunidad. Y en algún momento, bueno, no dices que todavía sigues ayudando a tu mamá, pero me imagino que te empezó como a absorber todo esto de las tendencias. ¿En qué momento ya fue como más la distancia? Ya estabas trabajando en este despacho que me dices, ya. Y ahí terminaste y ¿qué fue lo que hiciste después de terminar? Pues ahí terminé, empecé haciendo mis prácticas con ellos en la escuela y una vez que terminé me ofrecieron estar trabajando con ellos por proyecto, ¿no? Entonces no era siempre, pero ya tenía como mi calendarización de, sabía que iba a tener proyectos que tenía que trabajar con ellos y los íbamos a cumplir, ¿no? Entonces, después de eso estuve trabajando un tiempo como freelance para algunas marcas que vendían también obviamente en lugares como La Central, que está aquí, algunas empresas marroquineras un poco pues, grandes también. Entonces tuve como un periodo donde estuve aprendiendo de otras empresas también, no solamente del taller, sino que tuve la oportunidad de estar en empresas muy grandes que ya exportaban, por ejemplo, y que ellos me enseñaron la metodología para poder también ver esta industria como un negocio. Porque finalmente cuando tú sales como diseñador de la escuela no te enseñan a costear, no te enseñan a vender, a saber vender tu trabajo, no te enseñan muchísimas cosas. Y la realidad es que el diseñador, además de estudiar diseño, tiene que ser un empresario. Tienes que saber de todo, tienes que saber costear, tienes que saber elegir los materiales, tienes que saber seleccionar las pieles, tienes que saber para qué te sirve cada cosa y cada elemento que vas a utilizar y cuánto te cuesta y cuál es el parámetro de costo que va a salir. Y eso no te lo dan, o sea, eso lo tienes que ir aprendiendo tú en base a la experiencia, en base a las caídas, en base a los errores. Y afortunadamente dentro de todo el tiempo tuve jefes y tuve empresarios que hoy considero mis amigos y que me enseñaron un montón de cosas. ¿Y en estas empresas que estuviste trabajando, ya estabas haciendo lo de cool hunting o era otro tipo de trabajo? Hacía un poco de cool hunting, no hacía mucho, esa es la realidad, porque ya tenían como ellos su sistema, ¿no? Y muchas de estas fábricas, pues literal lo que hacían era tomar referencias o de internet o de productos que compraban para poder desarrollarlos. Entonces, pues de inicio así era, o sea, la industria así era, ¿no? O sea, no tenías como mucha libertad para diseñar y no tenías como esa oportunidad que tú buscabas como de demostrar que era lo que sabías. Pero creo que eventualmente, a partir de que yo estuve trabajando, siempre empecé a buscar empresas que me dieran esa oportunidad, que confiaran en mí, que me dejaran expresar lo que yo quería expresar, que en base a mi visión me permitieran arriesgarme un poco para ir más allá, para proponer productos
que quizá no iban a ser de entrada a lo mejor los más vendidos, pero que íbamos a hacer un cambio y que ese cambio nos iba a llevar a poder vender productos diferenciados y auténticos, ¿no? Y en este proceso de enseñanza, ¿en qué momento ya entras aquí en donde estamos o todavía hubo más? Todavía es un proceso un tanto largo porque después de estar como freelance decidí ya entrar a una fábrica de calzado de manera, pues vamos a decirla como, pues de base, ¿no? Como de planta. O sea, ya quería vivir la experiencia completa de tener a mi cargo un departamento de diseño, de poder estar generando muestras, estar creando prototipos para exhibiciones, para exportar, para clientes. Y creo que era una parte que me hacía falta porque luego de repente cuando salimos tenemos ese ímpetu de querer hacer todo nosotros y luego lanzar nuestra marca y luego emprender y no sabemos absolutamente nada. Entonces todo ese proceso que viví en el Inter fue lo que me enseñó. O sea, tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en Carlo Rossetti, que era una marca, o es una marca muy importante de calzado aquí. Tuve la oportunidad de estar en Brantano, que también eso me enseñó bastante, que sigo teniendo una excelente relación con ellos, que todavía les doy tendencias y voy y asesoro a sus equipos de trabajo en base al tipo de productos que tienen que estar diseñando. Entonces, marcas de ese tamaño te enseñan procesos diferentes y te enseñan a trabajar de una manera distinta y también te ofrecen la oportunidad de viajar y de conocer otras cosas. Cosas que yo no podría hacer si yo solo quisiera empezar mi marca y pues, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? La verdad es que tuve la fortuna de trabajar en varias de estas marcas aquí en León y en ese proceso conocí a gente increíble, ¿no? Por ejemplo, en Carlo Rossetti me acuerdo de un italiano que me enseñó todo el tema de hormas, que lo tenían trabajando ahí porque era un maestro hormero, pero era italiano y desde su perspectiva me enseñó cómo trabajar una horma, cómo debería ser correcta la horma, qué tipo de quiebre debe tener, qué tipo de recios. O sea, fue increíble. Yo creo que nunca hubiera tenido una clase tan maravillosa en una escuela. Y él me lo enseñó porque obviamente necesitábamos hacer el trabajo y yo tenía que ayudarle a solucionar las cosas y me compartió ese conocimiento y son cosas que todavía aprecio mucho porque el día de hoy yo a lo mejor no me dedico a las hormas ni me dedico a fabricar eso, pero yo sé que si en algún momento necesito trabajar en un tema de hormas, lo voy a hacer y lo sé hacer. Cosa que un diseñador sale de la universidad no sabiendo hacerlo. Sí, no. Tan básico como una horma. Sí. En algún momento, no sé si ya has dado clase o eso no ha estado, ¿te gustaría dar clase? Porque sí das conferencias, pero... Doy conferencias, sí, me gusta mucho dar conferencias porque creo que es como parte de compartir ese conocimiento. Clases no lo sé, no tengo tanta paciencia, esa es la realidad. Pero no lo sé, la verdad es que las clases sí tendría como, en este momento no lo veo viable porque tengo 1000 cosas que hacer, pero a lo mejor en un futuro, ¿no? Ya estando un poco más tranquilo, ya teniendo un proyecto más estable o dedicándome ya a mi propio negocio, que eso es algo que también en este momento no me permite dar esas clases, ¿no? O sea, estoy emprendiendo varios negocios, esos negocios, pues bueno, están creciendo poco a poco, tengo que estar atento a esos negocios, y entonces pues sí me representa la mayor parte de mi tiempo. Y aparte pues estoy en la cámara, que también tiene sus propios intereses, que también tiene su propia visión, su propia misión, entonces tenemos que estar como a la par de lo que ellos también necesitan, ¿no? Hace un momento habías platicado algo sobre los viajes que te abrieron un poco como el panorama. ¿En qué momento fueron esos viajes y a dónde fuiste? Los viajes me abrieron un poco, me abrieron mucho. En verdad los viajes como diseñador, como persona incluso, un viaje siempre te va a enriquecer, o sea, te va a abrir los ojos. En todos los sentidos te vas a dar cuenta que allá afuera hay gente que está trabajando día y noche haciendo proyectos increíbles y que no se detiene, y que tú tienes que aportar también a eso, o sea, que no estás encerrado en tu burbuja, en tu ciudad, en tu taller,
sino que todo lo que estás haciendo debe tener un propósito para el mercado y que todo ese propósito debe de aplicarse y de sumar al colectivo de lo que se está haciendo. O sea, por eso es tan importante el viaje, ¿no? Si lo haces con ese propósito de analizar, de conocer, de investigar, de descifrar, de entender un poco cómo se mueve también la parte sociológica, psicológica de los consumidores, aprendes una cantidad de cosas impresionantes. Los viajes empezaron joven, afortunadamente, la verdad es que sí. Yo estuve ahorrando durante un tiempo. Mi primer viaje, yo creo que ahorré como unos 3 o 4 años. Y el primer viaje que hice fue a Milán, porque yo quería conocer MICAM, esta feria como de calzado a nivel internacional. Y era como un sueño poder ir a ver qué hacían los italianos allá con los zapatos, poderlo tocar, porque en ese momento, bueno, no sé en qué fecha fue, pero ya estaba internet, o sea, ya podemos ver algunas cosas. Pero internet nunca va a cumplir con las... no, pues, bueno, o sea, te va a traer la información, pero nunca va a cumplir con la experiencia, ¿sabes? No, o sea, verla, sentir. Y aparte, o sea, la odisea de irte de viaje, de conocer, de caminar, de probar, o sea, y ahí entendí que no solamente iba a ver zapatos, sino que también iba a probar cosas nuevas, a comer cosas diferentes, a experimentar otro tipo de experiencias. Entonces, el cool hunting es eso, es empezar a entender como el entorno, ¿no? Qué pasa en determinada región del mundo y por qué está sucediendo de esa manera. ¿Qué los está motivando? ¿Qué los está haciendo tender a hacer ese tipo de cosas? Entonces, es un poco como empezar a entenderlo. El mercado mexicano, por ejemplo, es muy afín a los italianos. Somos muy afines a las marcas italianas. Nos gustan mucho, tienen mucho la esencia que el mexicano suele tener. Por eso es que vemos que las marcas más importantes que están posicionadas en México, ¿quiénes son? Pues son Gucci, son Dolce & Gabbana, es Versace, en su tiempo, Armani. O sea, entonces, es de alguna manera algo que tenemos como referencia. ¿Por qué no vemos tanta marca inglesa, por ejemplo? Pues por los colores. Por los colores, por la estructura, porque es otro tipo de diseño, porque no vemos marcas danesas, porque no vemos marcas francesas incluso, porque no nos identificamos con ellas. Nuestro contexto cultural nos habla más de esto, ¿no? Bueno, no sé si tenga que ver de la religión. La religión, claro que tiene que ver, la familia, sí, en la manera en la que, o sea, el matriarcado en el que viven ellos, el matriarcado en el que vivimos nosotros, o sea, todo tiene que ver y somos similares, o sea, tenemos cosas en común muy importantes y por eso es que nosotros conectamos mucho con ese mercado. Entonces, los viajes no solamente te obligan a decir, viene a ver estos zapatos, están increíbles. Los viajes te obligan a ver todo, o sea, a ir cuando yo voy de viaje, voy y como en lugares que me recomiendan y luego voy a los museos, trato de ver la cultura de la forma más pura que se puede entender, no los lugares turísticos, sino más bien los lugares donde realmente vive el italiano, cómo se desenvuelve, el tipo de comida que está comiendo. O sea, eso es lo que tenemos que ver, porque pues si vas a los lugares turísticos no vas a encontrar nada. Vas a ver chinos y estadounidenses y coreanos y no tiene nada que ver con su cultura. Con realmente abrazar, digamos, la cultura, o sea, lo que quieres ver. Entonces ese fue mi primer viaje. Afortunadamente, pues tuve la oportunidad y a partir de eso ya en las empresas donde estuve siempre busqué que me viajaran. Y de los lugares que conociste, ¿cuál fue como el más raro o el que te ha marcado más, aparte de este de Italia? Híjole, pues tengo un par, fíjate. Uno de ellos fue Dinamarca. Me tocó ir a SIF, que es una feria que se organiza también de moda. Se hace en Copenhague y la verdad es sorprendente, o sea, sorprendente. Dinamarca es un país económicamente y conscientemente tan avanzado que te sorprendes al llegar, ¿no? O sea, de entrada, pues, yo llegué de noche, no vi mucho de la ciudad, pero llegué al hotel y en el hotel te das cuenta que el tema sustentabilidad está presente, porque todo, por ejemplo, todos los lavamanos, el agua que utilizas se va al registro de la taza del baño.
Muy pocas cosas y muy pocos elementos porque son súper como minimalistas. Muy bonito el diseño, todo muy pulcro, muy limpio, pero también las calles súper limpias. Lo primero que me sorprendió fue ver millones de bicicletas estacionadas en la calle. Ah, ok. Y eso que aquí es muy bicicletero. Pero ahí es impresionante. Ahí es impresionante. O sea, yo creo que la persona que tiene carros, porque realmente tiene una necesidad muy grande y mucho dinero para comprarse un carro, porque la gran mayoría andan en bicicleta o en transporte público. Y hay que destacar que pues obviamente el transporte público es de primer mundo, ¿no? Es impresionante. Pues fue un choque cultural muy interesante. Tuve la oportunidad de vivir ese viaje y experimentar una cultura totalmente distinta a la mía, con valores totalmente distintos a los míos. Que me daba risa porque yo salía a la calle como con desconfianza y decía, no, o sea, si en México no me pasa nada, pero acá que me va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que luego como latino, como mexicano, experimentas esos choques culturales, ¿no? Y yo creo que otra es las veces que me ha tocado viajar a Asia, porque Asia también es otro mundo, o sea, son países que de pronto no terminas por comprenderlos al 100%. O sea, son países que tienen sus propios sistemas, funcionan de una manera totalmente distinta, tienen unas costumbres, pues como a lo mejor mucha gente ve a México que tenemos costumbres medias raras, pues nosotros también vemos esa parte allá, pero es impresionante el nivel de desarrollo tecnológico que tienen los asiáticos, o sea, eso sí, mis respetos. O sea, ellos viven en 30 años en el futuro. Y de los lugares que aún no conoces y que te gustaría conocer, ¿cuál sería como tu lugar? Ay, pues mucho. Fíjate que ahorita me ha entrado como la curiosidad por conocer países como poco comunes. O sea, yo creo que, por ejemplo, de Europa me gustaría conocer más como el este de Europa, o sea, me gustaría más ir como a Hungría, como a Viena, como esos lugares que eran los típicos que toda la gente siempre va. En Sudamérica he estado conociendo un poco más de países, por ejemplo estuve en Perú, en Colombia, en Brasil también, y son países súper interesantes, o sea, realmente no sé por qué no tienen todo este nivel de turismo, pero Brasil se me hace un país súper interesante, o sea, hay muchas cosas que ver y hay muchas cosas que aprenderles a los brasileños, porque ellos sí son referentes en moda a nivel América, o sea, entonces tienen un sentido del color y un manejo de las texturas y un manejo de los materiales bien interesante. O sea, su moda es moda muy propositiva. Entonces, ¿qué estamos dejando de hacer nosotros que no estamos alcanzando el nivel de ellos? Que sigue siendo Sudamérica y sigue siendo de este lado del continente, y creo que algo que nos afecta mucho a nosotros es estar tan cerca de Estados Unidos. Somos altamente influenciados por Estados Unidos, entonces no podemos desarrollar una cultura de diseño propio, porque todo el tiempo estamos viendo qué quiere Estados Unidos, cómo lo quiere, y nosotros nos contaminamos de eso. Entonces, países por descubrir, muchos todavía. Me gustaría conocer muchos países de Sudamérica. Me gustaría conocer Australia, por ejemplo, que se me hace un destino que no es muy común. Entonces, pues ese tipo de países me gustaría más. Estabas comentando también sobre tus negocios que estás emprendiendo. ¿Podrías comentarnos algo sobre ellos? Sí, mira, actualmente, ahorita ya tengo un despacho de tendencias. Estoy en sociedad con una chica que pues, es mi socia desde que empezamos. Atendemos ya a varias empresas, sobre todo en el tema de diseño estratégico de colecciones, todo el tema de tendencias, el tema, por ejemplo, de experiencias de usuario, experiencias en punto de venta,
todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se puede decir? Con la experiencia del consumidor, lo atendemos nosotros. Activaciones, cómo hacer una mejor experiencia de manera digital. O sea, tenemos ahí como ciertos productos muy interesantes que estamos trabajando, ¿no? Con ella llevo ese proyecto y hace poco también fuimos a dar una conferencia a un congreso internacional de cosmética y belleza. Les hablamos de tendencias, les hablamos de cómo desarrollar sus marcas, porque la mayoría son mujeres que tienen estos negocios como spas, salones de belleza, pero a nivel global. Entonces les damos como esa orientación de a dónde se está moviendo, cómo las generaciones lo perciben, porque no es lo mismo que tu mamá vaya a un salón de belleza a los que ella iba, al que tú vas ahora, o al que quiere ir a la generación Z, o al que quiere ir a la generación alfa, porque también ya la generación alfa está comprando temas de skincare, que eso nunca lo habíamos visto hasta estas generaciones que ya son niños y van y compran cosas para el skincare, van y compran productos para la cara, y que dices, o sea, no tienes ni una sola arruga en la vida, pero ya te estás aplicando un montón de cosas, ¿no? Y es un fenómeno social que tenemos que analizar, que forzosamente es una tendencia. ¿Por qué? Porque ya lo está viviendo una serie de generaciones y cómo hemos llegado hasta ese punto, ¿no? O sea, donde ya un niño tenga que estarse preocupando a los 10, 12 años de cómo se ve. O sea, cuando yo a los 10, 12 años no me veía ni al espejo, ¿sabes? O sea, es cómo las generaciones van tomando ciertos elementos que están disponibles para ellos y cómo lo van haciendo un poco suyo, ¿no? También, o sea, cómo lo van haciendo forjarse parte de su identidad. Entonces es ese de... Eso es del despacho de diseño que tenemos, se llama Unnamed, y con ese despacho ya vamos a cumplir 4 años ya. Okay. 4 años trabajando con el despacho, y ahorita tengo, junto con otra socia, tengo un taller de marroquinería, donde estamos fabricando pues, productos. Pues, hacemos bolsa principalmente, pero hacemos bolsa de como un poco de alta gama, no de lujo, pero sí de más alta gama. Lo hacemos de piel, con herrajes en Samac perfectamente bañados, puede estar incluso hasta bañados en chapa de oro. Los cierres los trabajamos con especialistas de cierres que también tienen metales que no se desgastan, que no se despintan, que no. Estamos en un mercado un poquito más premium, pero cuidamos muchísimo el detalle, todo el tema del empaque, la experiencia, todo lo que hacemos para diversas marcas. Y no solo tenemos la marca propia, sino que también maquilamos para diferentes marcas. Entonces, vienen otras marcas, me dicen, oye, me gusta cómo haces tu producto, y entonces yo les maquilo. Les maquilo obviamente con sus diseños, muchos de ellos pues tienen ya su diseñador, vienen, nos presentan las colecciones, nosotros trabajamos en armarlas, y aparte tenemos la línea propia, ¿no? Que es esa línea sí la vendemos directamente nosotros. Entonces ese es otro negocio que tenemos, y hemos estado incursionando, por ejemplo, también en todo lo que... Tengo un negocio que es toda la parte de como de amenities para las fiestas, o sea, como hacemos como paletas de hielo personalizadas, okay. Y como, ¿en serio? Sí. Que no tiene nada que ver con lo demás. Pero no tiene nada que ver, pero es... ¿Eso lo haces solo tú o también tienes...? No, ese lo hago con mi pareja. Ah, ok. Y pues hacemos, por ejemplo, a veces nos piden, para una fiesta, nos piden 15 años, paletas de hielo de vino tinto con, okay. Entonces ofrecemos el servicio, pero siempre con esa perspectiva del diseño y con esa perspectiva de la diferenciación. Y entonces, en un viaje precisamente que yo tuve a Piti, a Florencia, me dicen, toma, te regalamos una paleta de hielo y no sé qué. Abrí la paleta y yo dije, ay, qué rico, pues, de limón o de... O sea, en cuanto la probé, era brandy. Okay. Y entonces me quedé así de, wow, o sea, estoy en un evento obviamente pues, para gente mayor, estoy en un evento donde te dan bebidas alcohólicas, donde es lógico que me des una paleta con este sabor. Había paletas de whisky, de brandy, de ron, de tequila.
Entonces fue impresionante darme cuenta que existía también esa parte, ¿no? Y que también se podía hacer. Y entonces trajimos el concepto y le dije, hay que desarrollarlo aquí para las fiestas, hay que armar esto, hay que hacer... Y a la fecha no sé si ya se haya replicado, pero creo yo que somos de los pocos que ofrecemos un servicio de ese tipo y que se fue haciendo porque pues lo trajimos aquí. Entonces te vas dando cuenta que todo lo convencional que conoces pues se puede romper y se puede reinventar y se puede rehacer y no tiene por qué ser siempre lo mismo, ¿no? Entonces, y eso tratamos de hacer, por ejemplo, con los eventos. Tenemos el carrito de paletas o luego podemos hacer helado, ¿no? Y el helado también lo podemos hacer de ese tipo de cosas. O también tenemos estas mesas como de dulces donde podemos hacer hasta waffles bañados en chocolate y cosas así. Entonces, pues eso también es un negocio y que veo que no, o sea, no salen de lo típico que aquí es, pon a la señora que hace el elote, ¿no? O sea, pon al señor que te va a hacer los algodones, o pon al señor que te... Y entonces nosotros salimos de eso, ¿no? Entonces decimos, queremos hacer algo diferente, en el mismo rubro, pero ser diferentes aportando esto. Y entonces, generalmente nos contratan más como para fiestas de ya gente más grande, pero pues es el que mejor paga. Yo porque quiero ir a una fiesta de niños. No, pues, y bueno, ya con toda tu experiencia que ya nos has dado algunos tips, ¿qué nos podrías como dar un consejo a los que están precisamente terminando la carrera o apenas están estudiando, que quieren sacar su marca, que quieren empezar? ¿Qué les recomendarías? Pues algo que yo les puedo recomendar es, si estás saliendo de la carrera, trabaja primero en una empresa. Aprende a hacer las cosas. No hagas collages, no hagas bocetos, aprende a fabricar. Aprende a coser, aprende a cortar, aprende a montar, aprende a adornar, aprende a hacer lo que hace la gente en producción para que tú sepas qué hace cada persona y lo puedas guiar en lo que tú quieres que haga para ti. Si tú no conoces los procesos, nunca vas a llegar al resultado que esperas. Esa es la realidad. Si tú no conoces la capacidad que tiene el pespuntador, que te está pespuntando un zapato, una bolsa, un vestido, una costurera, nunca vas a llegar a poder explotar esa capacidad y decirle, claro que se puede, y se puede de esta manera. Si tú no dominas la fabricación, es bien difícil que tú puedas innovar, porque entonces tú vas a llegar a dar órdenes de algo que no sabes hacer. Lo primero que tienes que hacer es aprender a fabricar, aprender a los procesos, aprender a elegir materiales, aprender a costear, porque luego te presentan unas cosas que yo digo, Dios mío, ¿y eso cuánto va a costar? ¿Y quién te lo va a pagar? ¿En qué precio? Entonces, sí es importante que no solamente vayamos a la parte de, yo quiero diseñar colecciones y yo quiero diseñar productos y me la quiero vivir acá diseñar. O sea, la parte empresarial es súper importante. Y yo no conozco diseñador exitoso que no tenga esa parte. O sea, todo diseñador que yo conozco que ha llegado a un momento en el éxito, y yo creo que el mayor referente que conozco ahorita y que me encanta la manera en la que hace negocios es Anuar Layón, porque ese cuate donde quiera ver el negocio y te dice esto, pero lo voy a hacer para que cueste esto y luego te lo voy a vender en esto y yo voy a ganar esta parte. Y eso es el diseño. O sea, el diseño no es arte. El arte lo puedes exhibir, lo puedes tener ahí, a lo mejor te puedes hacer rico después de mucho tiempo. Pero el diseño y la moda son negocio. Y el negocio tiene que estar funcionando. Y el negocio tiene que estar dándole la vuelta al dinero. Y ese dinero no es para decir, voy a ser rico. No, ese dinero es para innovar más, para buscar otras cosas, para buscar otros proyectos, para hablar con otra gente, para imaginar más cosas. Hay gente que me dice, estás loco porque tienes 3 negocios y estás en la cámara. Y le digo, sí, pero la cámara es mi escaparate. Ahí es donde conozco gente. Y esa gente me habla y me dice, oye, tengo un proyecto. A ver, preséntame el modelo de negocio.
si me late y si está bien el modelo de negocio, lo hacemos. Si no, muchas gracias, sin compromiso. Pero entonces, si no estuviera en la cámara, me estoy perdiendo de tener el contacto y las relaciones públicas con esas personas. Por muy grande y por muy pequeño que seas. O sea, yo no menosprecio a nadie. Si tú vienes y me hablas y estoy emprendiendo un negocio y me gustaría, perfecto. O si llega alguien millonario que me dice, quiero hacer un negocio, claro, tiene el mismo valor. Porque los dos tienen la misma idea, ¿sabes? Los dos quieren crear algo, los dos quieren desarrollar algo. Entonces, eso me permite a mí también aprender de ellos, aprender de ustedes, aprender de ti. ¿Por qué? Porque yo tampoco lo sé todo. Y porque tengo que estar abierto a eso. Las tendencias, ser cool hunter es eso, es aprender de los demás. Entonces, ¿cómo voy a bloquearme? Porque luego hay gente que dice, no, yo lo sé todo, y mi negocio, y yo le sé, y no sé qué. Qué mal, porque puede venir alguien que tiene un método increíble que tú no tienes, y que ese método puede optimizar lo que tú estás haciendo. Y entonces de ahí, tú no te imaginas lo que puede pasar. Entonces, siempre tenemos que tener esa apertura. ¿Cuál es el consejo? Aprende a hacer las cosas y después relaciónate. Relaciónate con gente que te dé, que te sume, sí, claro. Con gente que te enseñe, con gente que te lleve más allá y que te obligue. Porque muchas veces nosotros nos quedamos aquí, mira, en la zona de confort, a gusto. Yo podría decir, ya me puedo salir de la cámara. Pero no. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir conociendo gente, empresarios, que tienen otra visión totalmente distinta a la mía. Y que no está mal. Y que no está mal mi visión, pero tampoco está mal la de ellos. Y entonces, ¿qué puedes tomar de esas personas? ¿Cómo lo vas a aplicar en tu proyecto personal? Porque esa es la clave del éxito. Y la clave del éxito no es, habla con las personas correctas, debes de tener dinero. No. El 80% del éxito en tu vida está en, me decía mi papá, en insistir, insistir, insistir y nunca desistir. ¿Por qué? Porque no es que no tengas talento, no es que no lo quieres intentar lo demás, lo suficiente. O sea, ¿cuál es tu ambición? ¿Quieres lograr eso? Pues claro que no va a ser fácil. Y vas a fracasar, y fracasar, y fracasar. Pero de todo ese fracaso va a llegar un punto en el que ya no vas a fracasar. Vas a llegar, vas a aprender, vas a saber sobrellevar todo ese proceso. Y al final lo vas a lograr. Entonces, cuando hay gente que me dice, es que, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿te imaginas? Yo ya tengo 16 años en la industria. O sea, no fue así como de, en un año lo logré. O sea, fueron años muy duros donde tuve que aprender muchas lecciones, donde hubo mucha gente que me enseñó muchas cosas, donde me equivoqué horrible muchas veces, pero aprendí de eso. Y hoy en día puedo estar aquí, pero gracias a eso. O sea, la gente se imagina que todo tiene que salir bien a la primera y no. Todo tiene que salir bien en algún momento. ¿Cuándo? No sabemos. Pero va a salir bien. Y si tú tienes esa capacidad de aprendizaje y de no volver a regarla, pues lo vas a lograr. O sea, eso es algo inevitable, ¿no? Pero, ¿dónde está tu insistencia? ¿Dónde está tu carácter? ¿Dónde está? Ahí se va a probar. ¿Cuántas veces lo vas a intentar? No sé. Pero las veces que sean necesarias. Cuando uno desea algo con todo el corazón, no importa el tiempo, no importa el esfuerzo, no importa, porque quieres lograrlo. Y al final es eso, ¿no? Ese es mi mejor consejo. Y tener la suficiente humildad como para decir, sí, la regué, sí, pero puedo volver a empezar. Puedo volver a hacerlo, puedo volver a crear, puedo volver a confiar, o sea, eso es una realidad. Suena como muy, ¿cómo se dice? A cliché, pero pues sí es cierto. O sea, hay una entrevista de Rick Owens que me encanta, que dice, y está, creo que en redes, ahorita está como muy famosa esa entrevista, que le preguntan, ¿qué debería hacer un diseñador joven para llegar a donde tú estás?
Y él dice, aprende a hacer ropa. Ah, sí, sí lo vi. Sí, que dice, no hagas dibujos, no hagas collages, aprende a hacer ropa, aprende a hacer ropa. Y después cállate y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. No tienes que conocer a la gente correcta. Tienes que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando ese trabajo empieces a ver que ahí ya hay una esencia tuya, entonces ya lo lograste. Pero es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y entonces cuando ya entiendas cuál es tu visión, tu misión, el trabajo te va a ir puliendo hasta que digas, esto es lo que yo soy. Porque ya llegué a un momento donde estoy haciendo esto y eso me gusta. Y eso es lo que tienes que hacer. O sea, trabajar y aprender. ¿Por qué? Porque al inicio de toda mi carrera, yo decía, no me pagues, pero quiero aprender. O sea, yo trabajé para mucha gente sin cobrarle al inicio. Pero yo quería aprender y no me importaba. Porque, pues, ¿por qué le iba a cobrar si no sabía hacer nada? ¿Sabes? Entonces, ahora es al revés. Sí. Cobro por lo que sé. Entonces, ese es como el propósito. Pues muchas gracias. No, al Estoy contrario. aprendiendo mucho yo también. Sí. La verdad que sí. Te agradezco mucho todo lo que nos platicaste. Por ahí te voy a poner tus redes, si me permites también lo de tus emprendimientos. Ahí claro. los anoto para que estén ahí y todos puedan entrar. Muy bien, Te ¿no? agradezco mucho, la verdad. Al contrario. Por estar aquí conmigo y nos vemos. Cuídense, bye.